Argentina es uno de los lugares del mundo, uno de los países del mundo que se vio afectado por esta nueva política de Donald Trump. El título es que las acciones argentinas están cayendo ahora hasta un 6% en Wall Street. El riesgo país, que estaba en los 700, 800 puntos, ahora se está acercando a los 900. Y la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque también el Dow Jones está cayendo un 3%, el Nasdaq está cayendo un 4,8%, el Standard & Poor's está cayendo un 4,2%, son todos índices de la bolsa de los Estados Unidos. Está siendo hasta el momento un jueves negro en los mercados mundiales. A propósito de esto, estamos ahora con Janina Lojo, que es licenciada en Comercio Internacional, magíster en Finanzas y CEO en la consultora Lojo, y está en comunicación con nosotros. Hola Janina, ¿cómo estás? Buen día, Nacho Otero te saluda acá en Delta 90.3. ¿Cómo estás, Nacho? Un gusto. Panorama complejo el que estamos viendo, ¿no? Panorama complejo, exactamente. Pero vos lo estabas describiendo bien. Tenemos, por un lado, la respuesta del mercado financiero y todavía no tenemos la respuesta, en realidad, política o económica del resto del mundo. O sea que es una situación bastante intensa la que se está viviendo en el mundo en estas horas, porque estamos esperando a ver cómo responde, porque tenemos ya la medida de Donald Trump, pero ¿qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Qué va a pasar con Asia? ¿Cómo van a responder? Eso va a volver a generar también muchísimo ruido, y también la situación de Argentina, porque si bien este piso de aranceles del 10%, a comparación de otros países a los cuales les han impuesto, no sé, un 20, un 30, un 48% de aranceles, nos genera ruido en las posibilidades que tenemos de vender a Estados Unidos y en mercados que ya habíamos conquistado dentro de Estados Unidos. Claro, y además hay que comparar ese 10% con lo que venía sucediendo. En muchos casos los productos pagaban un 1 y pico. Es un aumento de 9 puntos porcentuales, es muchísimo. Sí, a ver, es lo que vos mencionabas. AmCham sacó un informe hace unos días atrás donde hablaba sobre que el arancel promedio que Argentina recibía cuando ingresaba a los Estados Unidos era por debajo del 2%, mientras que cuando los productos norteamericanos ingresaban a la Argentina recibían en promedio por encima del 6%. Obviamente hay productos que tributaban más, productos menos, pero estamos hablando de un promedio. Imagínate ahora, en el caso de alimentos, ¿sí? Estábamos en promedio un arancel del 4,6% y ahora van a pasar a tributar un 10%. Muchas empresas no solo que pierden margen, sino que quedan totalmente fuera de mercado porque no logran cubrir los costos con esa suba de aranceles. O sea, quedan totalmente fuera del mercado. Entonces es significativo para nuestro país en algunos sectores. Uh-huh. Estoy viendo acá los últimos datos. El Merval hoy está cayendo 2,9%, el Merval en dólares un 3,6%, y dentro de el panel de empresas argentinas, las energéticas están cayendo mucho, YPF un 3,4%, Pampa Energía un 3,6%. ¿Por qué fundamentalmente está afectando, si bien está afectando a todas las acciones argentinas en el exterior, por demás a las energéticas? Con las energéticas hay todo un tema que viene por el lado de que no hubo una definición en cuanto a si van a quedar exceptuados de este cambio arancelario, como algunas definiciones que ya hubo. Te doy un ejemplo. Se aclaró que los productos que se negocian dentro del acuerdo de libre comercio México, Canadá, Estados Unidos y que cumplen con los requisitos quedan exceptuados, ¿sí?, de todo este tratamiento. Pero en el caso de energía dijo, puede haber excepciones, y no se mencionaron nada. Entonces, ante la duda, el mercado está respondiendo. Y otro dato interesante es la caída fuerte que hubo en el precio, en el caso, por ejemplo, de YPF, que estoy viendo ahora, el panel líder está cayendo un 3,4%, fuerte caída en el precio del petróleo. Y pensemos lo siguiente, si cae el precio del petróleo, la explotación de todo lo que sea los yacimientos no tradicionales, ¿sí? Se ven muy afectados. YPF tiene una inversión muy grande en lo que es Vaca Muerta, que es una explotación no tradicional. La baja del precio del petróleo a nivel internacional nos golpea de lleno. Entonces, eso empieza a jugar en contra de la llegada de dólares por exportaciones. El otro día la noticia era, bueno, YPF había hecho la primera venta a Brasil, había utilizado el gasoducto boliviano y estábamos
contentos con este resultado. Se estaban proyectando ingresos de miles de millones para los próximos 6 años. No es bueno que el precio del petróleo caiga. Estábamos operando en un mercado con un precio que estaba estable, con los anuncios de los aranceles ya empezó a operar a la baja. Teníamos a un Donald Trump también presionando a la OPEP para que bajara el costo del petróleo por el impacto que tiene obviamente en el transporte internacional. Y bueno, se van sumando factores. Ahí la verdad es que la realidad es que esta medida, si se lleva a implementar, y hago hincapié en si se llega a implementar, porque ya desde el sector republicano dijeron que iban a recibir a todos aquellos dirigentes o estados que quieran sentarse a negociar para que esto no se implemente o para que se mejore el arancel recíproco. Entonces, si esto se llega a implementar, va a haber un incremento en la competitividad a nivel internacional, se van a golpear los precios de los commodities para los mercados emergentes. Para la Argentina no es una buena noticia, aunque nuestro arancel no haya sido tan alto como el de otros países. ¿En qué punto de esto le puede empezar a salir bien a Donald Trump? O sea, porque hasta ahora todo lo que viene siendo un efecto de esta guerra comercial viene repercutiendo en los índices estadounidenses de manera negativa, ¿no? Hasta el momento, ¿qué ganó con toda esta guerra? Es una muy buena pregunta. Bueno, a ver, yo creo que lo que está forzando Donald Trump primero es atraer a la mesa de negociaciones al resto del mundo. Claro. Creo que iba a ser difícil de que a Estados Unidos le bajaran los aranceles si no forzaba la negociación, y lo que él está tratando de hacer es eso, forzar al resto del mundo a venir a la mesa de negociación. Creo que hay también objetivos geopolíticos que se están persiguiendo y que es a donde también está apuntando Donald Trump. Fíjate que con el caso de México y de Canadá, la suspensión de las medidas respondió 100% a una baja un cambio en la política migratoria y nada que ver con lo comercial. O sea, se suspendieron los aranceles por una decisión de política migratoria. No hubo un cambio en la política comercial de México o de Canadá. Entonces yo creo que lo que está aplicando en este momento Donald Trump es la famosa frase de que la mejor defensa es un ataque. Atacó primero para obligar al resto del mundo. Claro, te traigo a la mesa de negociación. Ahora, en la economía muchas veces prima más el análisis y la especulación o la anticipación o el pronóstico que la realidad, porque ya cuando es realidad es demasiado tarde en muchos casos. Sí, es correcto. ¿Cuánto está también esta política y este shock que está llevando adelante puede ser interpretado como un acto de desesperación? Y si vos de repente llevas a cometer un acto de desesperación, quizás no estás diciendo que la situación tuya es como es, o sea, quizás es más grave de lo que el mundo venía viendo. O sea, ¿puede salirle el tiro por la culata en ese sentido también? Bueno, siempre te puede salir el tiro por la culata cuando vos pones a alguien entre la espada y la pared. Esa es una realidad. Cuando vos pones a la gente... El mensaje es, sí, en cierto punto no puede ser interpretado como decir, ¿estoy yo contra la espada y la pared? O sea, ¿realmente mi situación se está complejizando mucho y eso puede llegar a hacer cuestionar sobre la hegemonía comercial de Estados Unidos en este momento de la historia? No, la verdad es que si uno miraba los datos, Donald Trump podía haber gobernado los 4 años que tenía de mandato y no iba a tener grandes inconvenientes, o sea, sin hacer grandes cambios económicos, siguiendo la política que se mantenía en los Estados Unidos, podía haber continuado sin grandes inconvenientes, sin grandes saltos. Sí, ahí volvemos a una discusión ya no del terreno económico, sino del geopolítico. Estados Unidos estaba perdiendo paulatinamente posiciones geopolíticas en esta guerra que mantiene, no una guerra implícita, pero podemos decir en este conflicto, sí, ideológico que mantiene con el gigante asiático que es China. Entonces, cuando vos miras el mapa de o sea, cómo estaba hace 5 años atrás Estados Unidos posicionado a nivel mundial y como está ahora con respecto a China, vos ves que cada vez China está mejor posicionado a nivel mundial. Y creo que a lo que está apuntando Donald Trump es a recuperar, pero ya desde lo político,
la importancia que supo tener Estados Unidos en las decisiones. Por eso interviene, y ya esto ya es más de política y te lo va a poder explicar probablemente un analista político mejor, por eso termina interviniendo en las negociaciones de un conflicto bélico como Ucrania-Rusia, Israel-Palestina, indicándole a la OPEP que tiene que tomar determinadas decisiones con respecto al petróleo. Está queriendo decir, bueno, somos Estados Unidos y somos los que vamos a definir cómo se hace. Queremos manejar la conversación nosotros, básicamente. Exactamente. Está queriendo recuperar el control de la conversación que sienten que fueron perdiendo por otros actores. No nos olvidemos. La Unión Europea se convirtió en un actor muy importante, ¿sí? Y la Unión Europea tiene muy buena relación comercial con China. Y esa es una de las cosas que le hace ruido hoy a Estados Unidos. Claro. Estamos hablando con Yanina Lojo, licenciada en Comercio Internacional, magíster en Finanzas y CEO de la consultora Lojo. Yanina, esto que sucede, obviamente no tiene, estamos hablando de un gobierno por un lado y de un organismo por el otro, pero que suceda en el momento en el cual Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa, desembolsos más grandes de los que en su momento se pensaban. Esta coyuntura internacional, ¿está dentro, afecta esta discusión, afecta esta negociación? Entiendo por lo que sabemos que la discusión con el fondo ya está cerrada, que solamente cuenta, o sea, se necesita la aprobación del directorio. Lo que la Argentina quizás se le dificulte es si quiere salir a buscar otro tipo de créditos en el mercado financiero internacional, porque en este contexto es difícil imaginarse que en el corto plazo la Fed tome decisiones de bajar las tasas de interés, y eso obviamente afecta el costo de endeudamiento para los países emergentes como somos nosotros. Claro, ahora, si Estados Unidos se está pagando bien, generalmente elegís pagarle a Estados Unidos porque te da más seguridad. Exacto, porque aparte se incluye, o sea, la tasa mínima que se toma es la libre de riesgo y después empiezas a sumarle el riesgo propio de cada país. Entonces, si la tasa se mantiene en un nivel como el de ahora, es un costo financiero, pero si esperábamos, no sé, que bajara, aunque sea unos puntitos más, podíamos obtener un menor costo. Y la verdad que al nivel de los préstamos que estamos negociando, la baja siempre es significativa. Ahora, que de salir el acuerdo, no, yo creo que ya el acuerdo está, por lo menos por lo que trascendió, el acuerdo ya está cerrado, el acuerdo está totalmente confirmado, y lo que falta es, como quien diría, poner el gancho y definir de cuánto va a ser el desembolso. Eso es clave. Ahí entra también este pedido, ¿sí?, de una congresista norteamericana, el secretario de Tesoro, para que intervenga, teniendo en cuenta la posición importante que tiene Estados Unidos dentro del Fondo Monetario, para que el desembolso sea todavía mayor de lo que ya había adelantado que podía ser la directora del fondo. Claro. Bueno, en definitiva, hoy estamos pasando por, como el que venimos pasando hace un par de días, un temporal financiero en donde todavía no podemos salir de casa y ver qué destrozo generó el temporal porque está pasando. O sea que tenemos que esperar un par de días más a que esto pase el temporal y se empiecen a acomodar algunas variables para ver cuáles fueron los destrozos y cuáles fueron las pérdidas. Yo coincido 100% con vos en esto que acabas de decir, Nacho. Estamos atravesando el temporal y hasta tanto no termine de pasar el torbellino, no vamos a poder medir el impacto. Consecuencias, seguro que va a haber, y no creo que en el balance general para el mundo las consecuencias sean positivas. Yo creo que el resultado va a ser negativo porque cualquier conflicto deja un resultado negativo porque algo se perdió, algo se rompió y eso ya está, se quebró. Es la famosa frase, se cayó el jarrón, lo pego, pero las rajaduras se ven. Bueno, creo que eso ya se ve y queda evidenciado. También es importante ver cómo responde, por ejemplo, la Unión Europea, de qué manera decide atacar el problema, si lo va a atacar, o sea, lo va a encarar de manera conjunta, si, como dijo hoy el canciller alemán, van a responder de manera unilateral, más allá del anuncio que dijo la titular de la Comisión Europea de que había un paquete de medidas desde la Unión. El canciller dijo, vamos a responder unilateralmente. Eso es algo que podría generar ruido dentro del bloque y en este contexto yo creo que no es bueno. Y ahí también hay algo que es importante. Sería un buen momento para que el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo con el Mercosur y que de acá ratifiquemos el acuerdo con Mercosur, porque sentarse a negociar con el potencial económico que tiene el mercado Mercosur-Unión Europea
no lo tiene nadie. Janina, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, a vos, Nacho, un placer. Un abrazo. Janina Lojo, licenciada en Comercio Internacional, magíster en Finanzas y CEO de la consultora Lojo, pasó por acá, por Delta 90.3.